Muchas gracias a la doctora Salomé y ahora nos va a acompañar el doctor Pablo Durán en un tema que es muy importante y que ha generado muchas inquietudes en pandemia y es el manejo en pandemia del binomio madre e hijo a la luz del COVID-19. ¿Cuáles son los riesgos para este neonato? ¿Cómo debemos actuar al respecto? El doctor Pablo Durán es un invitado muy importante para nosotros porque él es pediatra, doctor en medicina y especialista en salud pública, asesor regional en salud perinatal por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, basado en el CLAP, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva. Bienvenido, doctor Pablo Durán, y de nuevo es un placer que nos acompañe. Buenos días, es un gusto para mí participar en esta sesión del Congreso Nacional Virtual de Pediatría 2021 y quiero agradecer a las autoridades del Congreso y a las autoridades de la Asociación Colombiana de Pediatría por la invitación. Me voy a referir en esta oportunidad al título de la presentación que implica o se refiere al binomio madre-hijo y COVID-19, ¿cuáles son los riesgos? Debo declarar que no tengo conflictos de interés para declarar en relación a esta presentación. Y dando entonces paso al contenido de la presentación, y es ya por todos ampliamente conocido la situación actual y el impacto que la pandemia a nivel global, pero particularmente en la región de las Américas, significa como la región con el mayor número de casos reportados y con el comportamiento, como vemos en la gráfica, en la parte inferior derecha, con dos picos en el registro de casos, en donde en ambos casos la región de las Américas se presenta con los números más importantes a nivel global. Sin embargo, en el caso de la mujer gestante y del recién nacido, las preguntas, los cuestionamientos, las dudas y las preocupaciones siguen sosteniéndose tal cual fuera en el primer momento de la pandemia y que aún hoy siguen preocupando y están justamente en torno a los riesgos y los desafíos que la pandemia implica para la madre y para el recién nacido. El primero de ellos se refiere a los cuidados inmediatos al recién nacido luego del nacimiento, pero que por supuesto están vinculados a los cuidados a la mujer embarazada en el momento del trabajo de parto y parto, los requerimientos específicos y los riesgos que la infección por COVID significan para el recién nacido, las implicancias y consideraciones al momento del egreso y los servicios esenciales que son requeridos sostener en el contexto de la pandemia y que también significan un riesgo, como desarrollaremos durante la presentación, y finalmente el impacto directo o indirecto del COVID-19 en recién nacidos. A comienzo de la pandemia, este es un artículo que realizamos y se publicara en abril del año 2020, a poco tiempo de registrados los primeros casos en la región, ya que nos preocupaba fundamentalmente cuáles eran las implicancias para el recién nacido. Y esta revisión sistemática que realizáramos en aquel momento tan precoz de la pandemia sigue siendo hoy vigente y es acerca de ello que nos vamos a referir. ¿Qué nos ha demostrado y continúa mostrando la evidencia hasta el momento? Ciertamente hay algún grado de variabilidad en los reportes, estos dependen de aspectos metodológicos, de características de la población incluida en los estudios, etc. Pero con pocos reportes acerca de infección en el recién nacido inmediata al momento del nacimiento. No hay evidencia consistente acerca de la presencia viral en muestras de líquido amniótico, sangre de cordón umbilical, secreción vaginal, hisopado neonatal temprano o en leche materna, más allá de reportes de trazas de genoma, de material del virus, pero no del virus activo.
y con evidencia sobre resultados neonatales graves limitados y restringidos a recién nacidos nacidos de madre con infección en el tercer trimestre, o en algunos casos reportándose ruptura prematura de membrana, sufrimiento fetal o parto prematuro. Pero claramente no hay evidencia consistente que nos permita afirmar la posibilidad de transmisión vertical de la infección. Entonces es importante, y este cuadro nos va a permitir orientar acerca y caracterizar acerca de los riesgos para el recién nacido. Y aquí verán ustedes que los hemos clasificado en un efecto directo sobre la salud o un efecto directo sobre la sociedad y los servicios de salud. Y estos van a implicar impactos directos o indirectos en la salud del recién nacido. En primer lugar, como efecto directo, ven ustedes en la parte superior derecha la morbilidad y mortalidad por COVID-19, que está puesta en color verde porque justamente, como decíamos antes, no hay evidencia acerca de riesgo por la infección primaria en el recién nacido de mortalidad, salvo en condiciones de comorbilidad asociada. El efecto indirecto, expresado aquí como síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que como bien ustedes saben, y ahora nos vamos a detener en esta condición, es una entidad que se presenta con posterioridad a la infección primaria. Tampoco hay evidencia de que los recién nacidos sean un grupo expuesto a riesgo para esta condición, pero sí condiciones perinatales adversas, resultados perinatales adversos, exceso de mortalidad o afectación de la salud, el crecimiento y el desarrollo han sido reportados, y estos responden tanto al efecto indirecto sobre la salud de la infección por COVID, como por efectos sobre la sociedad y los servicios de salud, limitando la posibilidad de circulación de la población en las ciudades, la movilidad, el acceso a servicios de salud. Pero veamos específicamente lo que nos referíamos anteriormente con el síndrome inflamatorio multisistémico. La definición de casos sigue siendo vigente e indica que se trata de niños y adolescentes de 0 a 19 años con fiebre objetivamente cuantificada, ya sea por personal sanitario o por algún familiar, que haya estado presente por al menos 3 días, con al menos 2 de los siguientes síntomas: presencia de sintomatología cutánea o conjuntival, exantema, inflamación mucosa, hipotensión arterial o estado de choque, manifestaciones cardíacas, fundamentalmente miocarditis, pericarditis, valvulitis, etc., signos de coagulopatía o problemas digestivos agudos. Y además, elevación de marcadores inflamatorios, ausencia de causa microbiana que explique la inflamación y la fiebre, y signos de COVID, ya sean comprobados por laboratorio o por probable contacto con enfermos COVID. Esta es la definición de caso que aún es vigente. Como vemos en la gráfica en la parte inferior derecha, el síndrome inflamatorio expresado en color rojo se presenta aproximadamente unas 4 a 6 semanas luego de la infección primaria, pero como vemos a continuación, no son, como veremos a continuación, no son los recién nacidos los más afectados. Sin embargo, ven ustedes en el lado derecho de esta pantalla el formulario que la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado para vigilar estos casos. Desde el CLAP hemos desarrollado un formulario asociado al sistema informático perinatal que permite recoger los datos que contribuyan a valorar la presencia de síndrome inflamatorio multisistémico en recién nacidos. Al mes de mayo de 2021, el número de mujeres gestantes positivas para SARS-CoV-2 fue de más de 200.000 mujeres gestantes, con un número de defunciones maternas de más de 1.200, y en el lado derecho ven ustedes el número de casos reportados de síndrome inflamatorio multisistémico en los distintos países de la región, cuyo número asciende a más de 5.000 niños
y adolescentes entre 0 y 19 años. Sin embargo, y aquí quisiera resaltar lo que mencioné en varias oportunidades previamente, el síndrome inflamatorio multisistémico no es altamente frecuente en recién nacidos y sí su frecuencia se incrementa, sobre todo a partir de la edad de la primera infancia y fundamentalmente a partir de los 5 años de edad. Decíamos que el síndrome inflamatorio es una de las complicaciones o riesgos indirectos. Otras consecuencias que podrían estar denominadas como indirectas a través del impacto del COVID en las mujeres gestantes es el mayor riesgo de preeclampsia y eclampsia en las mujeres gestantes, la presencia de infecciones graves que pueden desencadenar ingreso a unidad de cuidados intensivos, al parto prematuro, a morbilidad neonatal grave. En el caso de mujeres asintomáticas se ha reportado mortalidad materna y preeclampsia, de modo que estas condiciones también van a exponer a los recién nacidos por la probabilidad de nacimiento prematuro u otra morbilidad a presentar riesgos asociados a la infección. De modo que en este contexto se hace esencial asegurar la continuidad de los servicios de acuerdo a las condiciones de riesgo y sosteniendo el cuidado respetuoso. ¿Y qué queremos decir con esto? Aún en mujeres con infección sospechada, probable o confirmada por COVID-19, la evidencia nos permite sostener que las madres y los bebés deben poder permanecer juntos, practicar el contacto piel a piel, la ligadura oportuna del cordón umbilical, el cuidado canguro y el alojamiento conjunto día y noche, a pesar de la condición de infección en el caso de la madre, si las condiciones clínicas de la madre o el recién nacido lo permiten. En el caso de que el recién nacido requiera, no por el riesgo de infección, solamente porque la condición clínica de ese recién nacido lo indique, si requiere ser ingresada a una unidad de cuidados neonatales, las madres deben recibir apoyo para la extracción de leche o para el sostenimiento de la lactancia materna, y en todos los casos, por supuesto, que es necesario aplicar las medidas apropiadas de prevención y control de infecciones específicas para COVID. Con respecto a los cuidados y servicios esenciales a todo recién nacido, sabemos, y es importante reafirmarlo, la importancia de sostener el cuidado inmediato al recién nacido, el cuidado postnatal y, en el caso de recién nacidos prematuros o gravemente enfermos, según sus requerimientos, brindar el apoyo que requieran. Si es en el alojamiento conjunto, será allí. Si requiere ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales, será sosteniendo todas las medidas de cuidado respetuoso. En el caso de que el recién nacido requiera ser transferido, ya sea dentro de la institución o a otra institución, es fundamental también brindar todos los cuidados y protecciones para que ese bebé no esté expuesto a la adquisición de la infección por COVID-19 luego o en ese proceso de referencia. Sostener la lactancia materna es fundamental en todos los casos y las condiciones que no lo permitan deberán estar dadas por la condición clínica del recién nacido y no por el riesgo de contaminación por COVID. Sostener las inmunizaciones en los recién nacidos y promover la prevención de las medidas de prevención para la adquisición de la infección fuera del establecimiento de salud en el hogar del recién nacido. Un pequeño refuerzo acerca de lo que indica las recomendaciones de OPS y OMS en términos de sostenimiento de las inmunizaciones. Los recién nacidos deben ser inmunizados con BCG y vacuna de hepatitis B. En todos los casos, solamente se propone posponer la inmunización con BCG, pero solo hasta el momento del alta, o sea que en el momento, desde el nacimiento hasta el momento del alta, se puede posponer
la administración de BCG en el caso de un recién nacido que presenta síntomas compatibles con COVID-19, pero solamente con el fin de esperar una mejoría clínica de esa sintomatología. En el caso de un recién nacido con pruebas de laboratorio que confirmen la infección por COVID y que presenten un cuadro asintomático, leve o moderado, en ese caso se propone también posponer la vacuna con hepatitis B y BCG con la única consideración que si la madre de ese bebé es positiva para hepatitis B, sí se recomienda la administración inmediata de la vacuna contra hepatitis B porque los beneficios en ese caso superan los riesgos. Ahora pasamos al grupo de recién nacidos prematuros o gravemente enfermos. Sabemos que a nivel global y en la región de las Américas son un número relativamente importante. Anualmente nacen 1.200.000 bebés prematuros que sabemos requieren cuidados específicos y estos cuidados deben ser brindados con seguridad en el contexto de la pandemia, ya que un riesgo importante es que al no brindar los cuidados adecuados, las condiciones de riesgo se expresen en inadecuaciones. Y en el contexto de la pandemia, en el gráfico de la izquierda, ustedes ven una encuesta que realizó la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 y del lado derecho la misma encuesta en el año 2021, en donde más del 40% de los países han expresado que se han interrumpido en mayor o menor medida intervenciones esenciales. ¿Y cuáles son esas intervenciones que se han interrumpido? La planificación familiar y anticoncepción en más del 50%, la prevención de la violencia sexual contra las mujeres y la violencia contra los niños, el brindar servicios especiales para niños enfermos, atención postnatal para mujeres y recién nacidos, atención prenatal, manejo de la desnutrición. O sea, fíjense cómo en más del 40% estos servicios en el contexto de la pandemia se han interrumpido y esto significa un riesgo indirecto, no vinculado al COVID como infección primaria, pero sí vinculado a la pandemia, que es importante resolver, ya que progresivamente se van conociendo reportes en donde los bebés pequeños y gravemente enfermos se ven privados, en el caso de nacer en contextos o de madres positivas para COVID, se ven privados de intervenciones esenciales como la provisión rutinaria de cuidado canguro, el alojamiento conjunto, el inicio temprano de la lactancia materna. Como ven ustedes, estas intervenciones, que podrán verlo y ampliar en el artículo científico que aquí les presento, es la expresión de riesgos adicionales vinculados a la pandemia. De modo que el mantenimiento de los servicios esenciales, priorizando esos servicios que, como dijimos, la vacunación, la atención prenatal del parto y postnatal, y específicamente la atención de bebés pequeños, prematuros o enfermos, es fundamental, optimizando la configuración y las plataformas de prestación de servicios, ubicando alternativamente servicios para grupos de riesgo, con trabajadores comunitarios, con teleconsulta o telemedicina, fortaleciendo el flujo efectivo de pacientes o redistribuyendo el personal de salud y, por supuesto, manteniendo la confianza de la población para que acuda ante condiciones de riesgo a la consulta es fundamental. Y ahora voy a pasar brevemente a compartir con ustedes resultados de dos estudios que realizamos a comienzos de este año, tratando de valorar a partir del impacto estimado en el contexto de la pandemia, cuál puede ser la situación desde este momento y al año 2030 en resultados específicos. Acá pueden ver ustedes que en términos de indicadores de salud reproductiva se estima que entre el año 2020 y 2021 se dé un incremento, todos estos resultados son a nivel de la región de las Américas,
se dé un incremento en la tasa de fertilidad que duplica los valores prepandémicos y que se lograrían alcanzar valores similares a los que se encontraban previamente a la pandemia recién a partir del año 2025 y 2026. Y este incremento en la tasa de fertilidad está vinculado al gráfico que ven ustedes a la derecha, en donde la proporción de mujeres en edad reproductiva que acceden a métodos conceptivos y a métodos modernos se reduciría de cerca del 83%, como estimaban las cifras prepandémicas, a valores de 44% en el año 2021, y que recién podrían alcanzarse resultados similares a los previos de la pandemia en el año 2026. Similar panorama vemos con respecto a la mortalidad materna, con incrementos de hasta 97 por 100.000 nacidos vivos en la razón de mortalidad materna, o en la reducción en la proporción de recién nacidos en instituciones, que siendo el promedio regional mayor a 90%, estaría estimándose un descenso a la mitad en el número de nacimientos institucionales en el periodo más agudo de la pandemia entre los años 2020 y 2021. Aún la lactancia materna, que presentaba previo a la pandemia valores tan bajos como 36-37% de lactancia exclusiva al sexto mes, se estiman que también se verán descensos que se lograrán revertir hacia años próximos al año 2030. Otros indicadores en salud infantil vinculados a inmunizaciones, ven ustedes cómo también tanto la cobertura de inmunización contra sarampión como por BCG mostrarían un patrón similar con descensos en un 50% de la cobertura, y lo mismo en forma inversa con incrementos en la mortalidad infantil y en la mortalidad de menores de 5 años. Estas situaciones entonces requieren incidir fuertemente en todo lo que mencioné previamente, en la provisión de servicios de salud, porque los riesgos para el binomio madre y bebé no están vinculadas directamente con el COVID, sino con todos estos efectos indirectos. Y termino esta presentación con este gráfico en donde ven ustedes las 20 condiciones que contribuyen en prácticamente el 100% de los años de vida ajustados por discapacidad y muerte prematura. Dentro de esas 20 condiciones, como ven ustedes identificados con las flechas en color naranja, las condiciones neonatales y los defectos congénitos son los que en mayor medida contribuyen, y si lo cuantificamos podemos decir que son 15 millones de años que se pierden por muerte prematura o discapacidad vinculados a condiciones neonatales adversas y defectos congénitos. Y hemos visto cómo las condiciones neonatales adversas, prematuridad o enfermedades perinatales, son el riesgo de que se presenten en mayor medida en el contexto de la pandemia es elevado. Entonces, es fundamental, y como desafíos debemos reforzar entonces la importancia y necesidad de sostener las medidas de prevención, y ellas, al igual que las intervenciones esenciales, deben priorizarse en lo que hace a aquellas dirigidas a recién nacidos prematuros, pequeños o gravemente enfermos. Es fundamental fortalecer las acciones de información, educación y comunicación, tanto al equipo de salud como a la comunidad al momento del egreso hospitalario, para que se brinden todas las medidas esenciales para sostener la protección de los bebés contra la infección por COVID y sobre todo contra el sostenimiento o la pérdida del sostenimiento de intervenciones esenciales. Y finalmente, fortalecer la vigilancia y el reporte de los casos vinculados a recién nacidos. Con esto quiero agradecer su atención a la invitación y a mi equipo dentro del Centro Latinoamericano de Perinatología, así como los colegas aquí mencionados, con quienes trabajamos los datos que acabamos de compartir. Muchas gracias.